regreso. Mientras ustedes veían la publicidad, estábamos platicando con los entrevistados de la manera más alegre posible, porque el tema que vamos a tocar nos pone los pelos de punta: las reformas a la SAT y todo lo que eso conlleva en materia impositiva, directa, indirecta o del entorno. Dos expertos y además así lo son. Don Luis Fernando Cordón, que es doctor en Derecho Tributario y Mercantil, y don Jorge Andrino, abogado. Jóvenes, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches. Hablábamos antes de la entrevista con Jorge y yo le voy a hacer la misma pregunta que le hacía fuera de cámara. Aquí yo veo dos planos: el plano organizativo legal, es decir, de cómo se estructura la SAT, y qué puede hacer la SAT desde la perspectiva de ser inquisidora de impuestos. ¿Tú lo ves así? ¿Es una única materia? ¿Es más importante una que otra? ¿Con una vamos a tapar la otra? ¿Sin una puede funcionar la otra? ¿Cómo, no sé, cómo equilibramos o desequilibramos la balanza según tu opinión, Jorge? Bueno, la verdad es que son dos aspectos que se complementan. Lógicamente, la parte organizacional o la estructura es importante porque es el cimiento y la base para poder desarrollar toda la segunda parte, que es justamente la que importa a la vista, por así decirlo, la recaudación de impuestos y todo el mecanismo, digamos, interno de tributación y la política fiscal del Estado. Sin embargo, el hecho de que haya muchas veces un contrapeso más hacia la parte organizacional cuestiona sobre las capacidades de la SAT en materia de recaudación, en materia de fiscalización, que son la parte sustantiva, digamos, el qué hacer verdaderamente de cualquier administración tributaria. Bueno, yo creo que a algunos no se nos para tanto el pelo como a otros, pero creo que vale la pena en ese esquema entender ya las bases del tema tributario. ¿Realmente la SAT es un ente encargado de sembrar el terror y perseguir? ¿O cuál es el espíritu de una superintendencia de administración tributaria? Sí, muchas gracias. Pues precisamente considero que uno de los males que ha tenido en los últimos años la administración tributaria es precisamente que se dejó de convertir en ese ente técnico encargado de lograr la recaudación de tributos y se volvió el inquisidor y parte del problema. Es por eso que fuera del aire yo les comentaba que uno de los principales problemas que mirábamos era el interior de la SAT, porque muchos cuestionan que le faltan dientes, que el código tributario es débil. Sin embargo, en la realidad no es tan así. La administración tributaria tiene herramientas suficientes como para hacer una buena labor. Yo soy de la idea que el problema principal del SAT fue de personas, en donde teníamos un directorio que fue sumamente pasivo y dejó la intromisión del Ejecutivo. Jorge, vamos a ir a la parte organizativa, porque de alguna manera la otra la tocamos la semana pasada, aunque la podemos hablar de ella. La parte organizativa, ¿qué sustancia hay en la reforma? Se habla de que el directorio designe al superintendente, algo que ya creo que con anterioridad se había decidido que no fuera, de quitarle poder al presidente, con lo cual el presidente no puede, pero ni puede ni deja poder. Entonces, en algún momento, ¿qué análisis haría de esos temas importantes? Bueno, uno de los aspectos tal vez más relevantes es que las administraciones tributarias alrededor del mundo se presagian mucho de que tienen que tener cierta autonomía para su funcionamiento. Es decir, estamos generando una institución que pueda hacer una fiscalización muy objetiva, muy taxativa, sin ninguna influencia de naturaleza política. El intento que se hizo en la ley vigente de la SAT fue hacer técnicas comisiones para hacer los nombramientos propuestos y luego el directorio, en un ejercicio, digamos, adecuado, proponía al presidente, pero siempre estaba esa influencia, amén de un ministro de Finanzas que presidía un directorio. La propuesta hoy por hoy camina hacia ese intento de independencia, de hacer recobrar técnicamente al poner al superintendente de bancos, al poner a los ministros de Economía y de Finanzas, ampliar un poquito quitarle esa autonomía al presidente, pero manteniendo siempre una parte técnica. Habrá que ver cómo terminó al final la propuesta que se está realizando y tendrá por lógica que entrar a un proceso de discusión, porque esto es uno de los factores más determinantes para el Estado en materia de recaudación. Un superintendente autónomo, pero también técnico, con un órgano que pueda permitir no solo una fiscalización de su trabajo, sino una evaluación, porque si no se tiene una verdadera evaluación de cómo se está haciendo el proceso, pues tenemos resultados como el que hemos visto, ¿verdad? Terribles. Mucha gente no termina de entender el vínculo o por qué la relación entre el Ministerio de Finanzas y la SAT.
ya que justamente por lo que dice Jorge Mario, pues lo ideal para no permear a la SAT con algunas cuestiones, ya sea perversas o políticas, que hoy en día muchas veces es lo mismo, se busca que se entiende que no debería de haber ninguna relación, pero si entendemos gasto con ingreso, ¿cómo debe hacer la interpretación entonces? O si realmente se justifica que un ministro de Finanzas sí tenga un grado de interacción y de coordinación con la SAT. Claro, precisamente es la Constitución Política de la República de Guatemala quien les da el mandato al presidente de la República de ser el encargado de la hacienda pública. Y también le da las facultades al ministro de Finanzas, junto a su ley orgánica, de ser encargado de la política fiscal. Es por eso que desde la génesis de la función de ministro de Finanzas sí es importante que él esté presente. Sin embargo, a la luz de la reforma que ahorita está siendo presentada, voy a pecar un poco de pesimista respecto a la forma de elección del directorio y específicamente del superintendente. La administración tributaria, conforme su ley orgánica actual, goza de autonomía. Lo que pasa es que esa autonomía no se defendió. Y hubo una intromisión del Ejecutivo y ya se sabía con anticipación que iba a ser el próximo súper. Y en la terna siempre aparecía el que ya se sabía que tenía la venia del Ejecutivo. Si ahorita con la reforma le dejamos al directorio su integración por el ministro de Economía, ministro de Finanzas y el presidente del Banco de Guatemala, sabemos que esos tres puestos tienen una injerencia directa del sector económico poderoso. Entonces, yo veo ahí una falencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el sector civil no tendría acceso a poder, de cierta manera, vigilar la correcta designación del directorio y no digamos del superintendente. Hay otras situaciones que también yo no veo muy técnicas y es que se crea el Tribunal Administrativo y Aduanero, que en el caso del aduanero, el reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que dejó de tener vigencia en el 2008, en su parte transitoria, exigía que los países centroamericanos tuvieran un tribunal aduanero. Ese tribunal aduanero tiene que estar integrado por personas técnicas y especialistas. Según la propuesta, tienen que ser abogados y contadores públicos y auditores. Eso no nos garantiza realmente que quienes lleguen sean técnicos. Y va a ocurrir lo que ocurre actualmente, que la mayor parte del directorio no es experto en materia tributaria. El propio secretario del directorio no sabe de materia tributaria. Vamos a caer en lo mismo, porque cuando hablamos de un tribunal administrativo y un tribunal aduanero, tiene que haber expertos en derecho tributario, en merciología, composición de las mercancías, de clasificación arancelaria, de valor. Y para eso hay universidades incluso que han preparado profesionales que no son abogados y que no son precisamente contadores públicos y auditores, que sí tienen esas calidades. Entonces dejaríamos fuera a los verdaderos técnicos. Caemos en la misma pregunta del primer segmento sobre la ley de servicio civil y la meritocracia. Es decir, construir un castillo o tener todos los materiales de construcción de primera línea, cuando los albañiles prácticamente trabajan por otras cuestiones. Pero mi pregunta no iba a ser esa. A mí me choca enormemente, no sé a ustedes, enormemente eso del límite recaudatorio. Y si el superintendente no llega a la cantidad recaudatoria, a la meta se va a la calle. Bueno, ¿es realmente es una cosa? Estamos acostumbrados a unas metas, es un incentivo perverso incluso la meta recaudatoria. Se puede utilizar por el de arriba para forzar al de abajo, por el de abajo para generar una dinámica perversa de recaudar para llegar a su límite. ¿Es necesario un límite o si hay unas previsiones? Bueno, pues tendrá que responder sobre las previsiones en función de las cuestiones. No sé cómo lo ven ustedes. Me gustaría participar, perdona, Andrino. Con respecto a las metas, yo creo que aquí el problema es de fondo y también me causa el mismo esquemor que provoca usted, y es por el hecho de que el Estado, cuando aprueba el presupuesto, regularmente es un presupuesto desfinanciado. Sí. Entonces viene y las metas que se pongan pues, siempre van a ser difíciles de llegar. ¿Por qué? Porque el Estado no entra a hablar de política fiscal. Entonces los que no pagan siguen sin pagar. Así. Entonces los que pagan ahorita van a tener más controles. Y es por eso que el secreto bancario crea mucha polémica, porque seguramente es en busca de los mismos con esa finalidad de elevar la recaudación, pero no se entra a hablar de política fiscal. ¿Tú ves, Jorge, ese...? Yo disiento un poco en el sentido, digamos, de lo que se conoce en los principios o objetivos de una administración tributaria alrededor del mundo.
el incentivo sí puede ser un poco perverso, pero lo que se tiene es que muchas veces esa recaudación tributaria puede hacerse a un lado o beneficiarse a algunos en no recaudar y por ende esa recaudación disminuiría. Hoy por hoy los que hacen función pública saben que el presupuesto en ninguna parte del mundo financia absolutamente o se financia con esas cargas tributarias. Siempre hay un nivel de inversión. Ahora aquí en Guatemala hemos llegado a excesos de deuda tremendos y entonces no hay ese balance que explicaba el doctor. Sin embargo, yo creo que sí es importante tener una meta hacia la cual pueden, digamos, visualizar el cumplimiento, aunque no debiera ser la única. Debiera ser mecanismos de evaluación del desempeño a nivel político, a nivel administrativo, a nivel de gestión, atención, ampliación de la base tributaria, eficiencia en los mecanismos de respuesta, facilidades en los sistemas de fortalecimiento de fiscalización, qué sé yo, una serie de elementos importantes que no solo el tema de la recaudación debe ser. Para poder alcanzar eso es un proceso largo. Jorge Mario, pero ¿será que la perversión? Porque a ver, la dinámica y en técnica presupuestaria el problema es que tiene que haber cuadratura. Entonces, en este país, cuando venimos y queremos, necesitamos gastar X, pero no queremos pagar impuestos. Entonces, la meta, ¿será que el incentivo perverso es en función de la necesidad de cumplir el presupuesto, que si no, o sea, es básico que tiene que cuadrar, y déficit cero, como vos decís, es imposible? ¿Será que la perversión está entonces en sostener el modelo insuficiente o en generar un incentivo perverso? ¿Por qué? Es que no termino de entender esa perversión. La perversión es para sostener el modelo que ya no funciona y que amerita una reforma tributaria. Bueno, teóricamente la gestión de cualquier administración tributaria debe ir orientada a las metas. De nada sirve que haya, digamos, una excelente actividad de reforma y de gestión si al final el Estado no llega a alcanzar esos recursos con los que se tiene. Entonces, ese es quizá el principal elemento. Lo que tenemos que tener cuidado es que eso no llegue a un valor, digamos, en donde sea discrecional o que tenga algún abuso de poder sobre cualquier circunstancia, eliminando algunos y proponiendo a otros. Ese es un balance que no se ha tocado en esta reforma tributaria, que ya teniendo varios procesos penales de superintendentes por cualquier situación de corrupción, debiera ser uno de los más importantes temas. Luis Fernando, no hemos querido tocar el tema del diente de la SAT, no sé si ha salido aquí en algún momento. Y yo he querido entender que tú en dos ocasiones defiendes que la ley de la superintendencia es suficiente. O sea, es una ley que podía haber dado más de lo que ha dado. Ok, combinemos esas dos reflexiones. La que tú has hecho de, bueno, hay una ley que permite más de lo que se ha dado versus estas otras opiniones de querer darle una apertura mayor al tema del diente fiscal. ¿Cómo compensas eso? Ok, gracias porque me va a permitir una aclaración. Cuando yo me refiero de que la administración tributaria tiene unas leyes, un sistema tributario suficiente para poder actuar, me refiero a que, por ejemplo, no acude cuando alguien no abre su contabilidad o su acceso a que la administración actúe, pues puede formularle ajustes sobre base presunta. No lo hace. Lo que hace SAT es criminalizar todo. Entonces viene que alguien no le abre la contabilidad, entonces se conforma con la imposición de una multa por resistencia, 1%. O bien con la amenaza de ir a tribunales. Pero si la información no es suficiente para la base presunta, porque justamente se basa en información insuficiente, ¿es justa la base presunta? Pues sí, porque ahí le va a dar la obligación al contribuyente de defenderse, y al defenderse se va a abrir. Pero hay otro país en el mundo donde no se tenga acceso a algo como esto de que el ente tributario pueda investigar. No, con debidos procesos, evidentemente. Yo creo que ahí, esa es una parte del complemento, lo que se ha buscado ahora con el tema del secreto bancario. Y ahí es donde eventualmente se ha discutido que muchos de los ingresos llegan a las cuentas de los, digamos, de los contribuyentes, pero no es fácil de detectar justamente esa base presunta. Pero eso no debe orientarse a la vulneración, al derecho a la intimidad, a la privacidad de las cuentas. Obviamente, cuando se hace un análisis, un sistema efectivo de verificación que no solo tiene que ver con el secreto bancario, sino que tiene que ver con otros mecanismos de determinación de cuál es la actividad económica de los contribuyentes, permitiría tener más acceso, más facilidad, y eso alcanzaría mejores resultados. Un minuto todavía porque te quedaste ahí un poco. Me quedé en la primera parte. Te quedaste en la primera parte. En la segunda parte también la administración tributaria goza de la bancarización, de exigir la bancarización en las transacciones de los contribuyentes.
Entonces la administración tributaria sí tiene ciertas herramientas. La parte que le indicaba, que tengo la oportunidad de aclarar, no es que esté en contra totalmente de la liberación del secreto bancario. Sin embargo, yo considero que el primer paso tiene que ser una administración tributaria que brinde esa seguridad, esas garantías al contribuyente que su información no va a ser mal utilizada. Parte de las estructuras que han sido ahorita capturadas se dedicaban a la extorsión. Se dedicaban a la extorsión y decía, bueno, mire, y esas estructuras todavía existen dentro de la administración tributaria. Mire, tengo 10 expedientes y de esos 5 puedo rescatar. Llamemos a esos 5 y extorsionémoslo. Y así sí, hicieron. Por un módico precio te lo arregla. Exactamente. Entonces, mientras no tengamos una administración tributaria que le permita al contribuyente decir, bueno, que te abro las puertas para que me revise, pero no va a ser mal utilizado, como lo hace la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, la Super de Bancos. ¿Quién se queja de eso? La información ha sido bien utilizada. Yo creo que ha sido el presidente de la República el que han dicho en maduración, tenemos que rescatar la credibilidad del contribuyente, ¿verdad? Sí, y el superintendente. Y creo que lleva razón. ¿Vamos en esa vía? Pero además velar, o sea, está poniendo un superintendente exfiscal. Creo que el mensaje también es muy claro. Sí, claro. No vale la pena apostar a la institución, lo que hablamos en el segmento anterior, no vale la pena apostarle a las instituciones con muestras de confianza. Sí, sí. Yo creo que es importante tomar en cuenta algo. Este es un mecanismo que debe proveer el proceso de una cultura tributaria. Por supuesto, una cultura de confianza, el tema de transparencia, una eficiencia. Pero ¿eso cuánto tiempo nos va a llevar? Hoy por hoy tenemos que pensar en mecanismos que sean más efectivos para lo que es urgente. No tenemos medicinas en los hospitales, no tenemos capacidad para pago inclusive de algunos temas de salarios. Entonces, eso requiere algunas acciones urgentes e importantes que no vulneren derechos ya determinados del contribuyente ni la confianza de la población. Ahora, pensar en el largo plazo o en el mediano plazo es importantísimo. No podemos dejarlo a un lado. Pero ya generar algo simplemente porque tenemos que esperar todo un mecanismo de 10 años, lo que va a condenar al país es que el superintendente no llegue a la meta, exista todavía la excusa de que no hay suficiente confianza para tributar o para abrir ciertas demás, y eso es importante mencionarlo para que no se confunda con el hecho de las obligaciones tributarias que tiene todo. 30 segundos, Luis Fernando, tu visión, ¿crees que esto va a avanzar como está? ¿Se nos va a atorar en el Congreso? ¿Es una necesidad tan imperiosa que le van a dar? ¿Le van a dar viaje, como se dice coloquialmente? Sí. ¿Qué crees que va a pasar o que puede o que debería pasar en este día? Sí, claro. Considero que sí va a ser aprobada la reforma en el Congreso. Lo veo como que es algo necesario, que hay que aprovechar la coyuntura para hacerlo. Sin embargo, sí hay que garantizarle al contribuyente, como les mencionaba, de que no va a ser mal utilizada esa reforma. Ahora bien, considero también de que tener un superintendente como hemos tenido anteriormente, que no es experto en materia tributaria, sí no estoy muy de acuerdo con eso, porque podía haber contratado a alguien experto y que tuviera esa relación con las instituciones del sector justicia, que lo apoyara a hacer el recambio que necesita la institución. Lo que veo de positivo es que la lectura que le doy, sin ser político, doy la lectura de que el Ejecutivo sí está permitiendo de que la administración tributaria se reencauce. Y eso yo nunca entendí, y lo digo como lo siento, que es como yo digo todo, yo nunca entendí cómo habiendo tanto experto en materia tributaria aquí hay 2, pero han pasado muchos más. Tal vez sí, aplicaron para ser superintendente. No, pero aunque no hayan aplicado, o sea, ¿cómo habiendo tanto experto, cómo la SAT, teniendo de todas las instituciones del Estado, creo yo que tiene los mecanismos más ágiles para detectar cosas, ¿cómo cuesta tanto avanzar en esa línea? ¿Verdad? Por satanizar la institución, porque el Estado no paga ni agradece, porque nadie quiere. Bueno, puede que lo sea. Bueno, el doctor Cordón y el abogado Andrino creo que nos han dado una lección, al menos a mí, de temas tributarios. E insisto, hay una capacidad, aquí ven 2 jóvenes con capacidad y muchos más. No me refería a ti, me refería a aquellos 2 jóvenes. Y tampoco es que el superintendente no las tenga, ¿eh? Ese también las tiene, pero no me refería. Muchísimas gracias. Y bueno, es un tema que hay que entrarle como ciudadanos y esta es la oportunidad y aquí hemos visto muchas reflexiones de mucho interés. Jóvenes, muchísimas gracias. A ustedes también, muy amables por estar ahí. Nos despedimos, don Adrián y un servidor. Yo sigo a 10 pm. Bueno, él sigue a las 10 pm y le dejamos con nuestra compañera Rocío para que le destaque los tuyos. Feliz noche y muchas gracias.
Gracias, Pedro. Hablamos ahora sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya usted pudo escuchar la conversación durante este segundo bloque y queremos saber su opinión al respecto, así que esperamos sus comentarios. Vamos a comenzar con Santiago. ¿Y por qué sencillamente no se gasta solo lo que se recauda? Susana de Valdés, por su parte, comenta: muy rápido atacan a los contribuyentes y la depuración interna y el control de aduanas. Juan Carlos Martínez: es necesario un equilibrio entre buen sistema y personas que hagan funcionar positivamente el sistema sin privilegios. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Puede usted seguir comentando acerca de este tema y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m. Mientras tanto, conocemos todo sobre el mundo deportivo.